soy Patricia Márquez, artista plástica chihuahuense. Bueno, pues gracias a ustedes por estar aquí en el estudio. Sí, soy de Anáhuac, Chihuahua. Vine aquí pues, a la edad de 8 o 10 años, pero tengo familia allá. Pues me considero Chihuahua norteña, o sea, de hecho ahorita es lo que, en mi temática es lo que ando manejando, ¿no? De como la identidad norteña que muchas veces se pierde por esta parte de que tenemos a Estados Unidos muy cerca y tenemos influencia y esta otra del centro que muchas veces mira nada más el centro sur y no el norte. Sí, soy maestra en artes y soy maestra de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Empecé muy joven, empecé desde que era estudiante, ¿no? A crear y a ver estas manifestaciones artísticas. Precisamente encontré esa parte de que por medio del arte, de las pinturas, fotografías, gráfica, se podía dialogar con las personas, con los espectadores. Entonces de ahí mi interés en ver toda la problemática social que hay en nuestra comunidad sobre todo, ¿no? Que es lo que palpamos de inmediato. Bueno, la última serie fueron los arquetipos de la feminidad norteña, que hablan un poco de esto, hablan desde los feminicidios hasta los estereotipos que se le imponen a la mujer, ¿no? Culturalmente, o sea, muchas veces estos estereotipos no son conscientes, pues por muchas cosas, vaya, o sea, por conceptos eclesiásticos, políticos, religiosos, etcétera. Entonces, sí es complejo, pero creo que es muy interesante y además hacer consciente de estos problemas sociales que pues no acaban, o sea, siguen. Yo cuando empecé con esto de ver los feminicidios, obviamente pues a mí me asusta porque soy mujer, soy empática con otras mujeres, ¿no? Tengo una hija. Entonces, pues vaya, yo como creadora me siento como la obligación de expresar esto y de llevar un mensaje, no un mensaje que yo me creo en mí misma, un mensaje que estudio en él, estudio el concepto. Hace poquito hice una investigación sobre teología femenina donde engloban pues todos estos conceptos, ¿no? de políticos, culturales, eclesiásticos, etc. Esta pintura trata sobre pues, la religión y leí un libro de los Borgias, que este es el Papa Borgia, de hecho este es transfer y tiene pigmentos de oro, ¿no? Lo que les comentaba, pues en la técnica manejo mucho el óleo y me gusta mucho hacer como ese juego de que sí está pintada la media, pero el encaje es encaje. Entonces, crear con el tul, ¿no? Como texturas y profundidad. En esta pintura, los Borgia, bueno, pues fue un papa que tenía su amante, o sea, yo cuando leí dije, ay, qué fuerte, pero sí, o sea, y su amante, ella lo aconsejaba porque él pedía consejos sobre pues, la guerra, sobre la política, todo esto, ¿no? Entonces, finalmente yo decía, bueno, pues las mujeres siempre han sido como muy importantes en la política porque pues también es el conocimiento, es la intuición y pues por eso a ella está así en gran formato, ¿no? Y el Borgia arriba de ella.
creo que hasta culturalmente, ¿no? Las actividades que hacemos acá en el norte, no que sea muy palpable esa diferencia, ¿no? Pero sí lo hay porque pues las influencias que te digo que tenemos de Estados Unidos y simplemente que somos un estado árido, hasta nuestra forma de vestir, hasta actividades que llegamos a hacer, ¿no? No sé, en el sur, en Oaxaca, pues hay otro tipo de vegetación que bueno, pues hasta es un poco más fresco en Veracruz, en todo esto, y eso como hace la diferencia porque pues finalmente nosotros en un estado tan árido, pues para empezar no podemos desarrollar actividades que allá sí se puede, ¿no? No sé, la agricultura o, por ejemplo, en Veracruz, hace poco estuve ahí, pues ahí se hacen mucho café, ¿no? En Coatepec. Entonces hay muchas mujeres y hombres y ahí tostando el café. Y entonces aquí, ¿qué podemos hacer, no? O sea, no tenemos pesca, no tenemos agricultura, si la hay, pues es muy forzado y son pocos. O sea, aquí lo que tenemos somos maquiladoras, aquí lo que tenemos son algunos malls. O sea, en general hay cosas que sí veo la diferencia. Por ejemplo, en cuanto a mi tema, ¿no? En la investigación que hice, decía un investigador que se llama Luis Aspía, que esta violencia intrafamiliar o los feminicidios se daban precisamente porque la mujer acá en el norte empezaba a trabajar en maquiladoras. Entonces, al ser autónoma económicamente, pues ya la otra parte pues ya sentía que se le iba, ¿no? La mujer en ese sentido. Y bueno, empezaban ahí los problemas y empezaba la violencia intrafamiliar. Entonces, creo que sí hay ciertas diferencias, ¿no? Físicas, o sea, yo las he visto yo como etnógrafa, o sea, yo nada más veo, ¿no? Lo que está a mi alrededor y lo que viajo y lo he visto y sí somos completamente, pues no completamente, pero sí hay rasgos, ¿no? Por ejemplo, una compañera de un colectivo de Oaxaca decía, no, nosotros tenemos nuestro colectivo de puras mujeres grabadoras porque, bueno, pues los hombres graban puras mujeres con busto muy prominente y pues yo ahí les digo a ellos, bueno, ¿por qué pintan así si nosotros no estamos así? Entonces ellas estaban aquí en Chihuahua y pues la volteo a ver, le digo, bueno, pues en tu caso a lo mejor van a hacer otras imágenes, otras retóricas que ustedes pueden hacer, ¿no? Pero por ejemplo aquí en Chihuahua, pues yo me sentí identificada, ¿no? Porque pues mi obra es de mujeres así, prominentes, altas, y le decía, bueno, pero pues aquí en Chihuahua cambia totalmente todo, o sea, y es lo que te comentaba hace un rato. Por ejemplo, en el sur hay muchos colores, mucha variedad, muchas flores, mucha vegetación y pues realmente acá en el norte nuestros paisajes pues son igual de bellos, pero son diferentes. Fíjate que yo creo que eso no es tan objetivo porque pues depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la cultura de cada mujer. Ahora lo que hay es mucha información sobre la violencia intrafamiliar, pero por ejemplo, si te vas a colonias de la periferia, pues obviamente tal vez, no sé,
no les llega esa información y digo, no tengo esos datos, pero igual ahí puede haber más violencia. Muchas mujeres por su misma cultura no aceptan que son violentadas, pero pues sí hemos avanzado, o sea, sí ha habido un avance en ese aspecto, ¿no? O sea, sí ya hay muchas mujeres políticas, pues está nuestra gobernadora para empezar, ¿no? Entonces creo que sí va cambiando, pero no del todo, o sea, sí sigue habiendo, pero es lo que te digo, el arraigo cultural que viene desde hasta la religión, ¿no? Yo veo mi punto de vista, o sea, es lo que he visto durante estos años. Yo veo que el arte sí, obviamente a todos siento que nos gusta al verlo, ¿no? Pero en Chihuahua somos muy conservadores, o sea, no sé, por ejemplo, a ver la imagen que tengo atrás, ay, ¿cómo va a poner esa imagen en mí? Me gusta, me llama la atención porque finalmente el arte te dice algo, pero esa parte de cómo va a poner esa imagen en mi sala, o sea, ¿qué dirán los demás? O es muy atrevido. Entonces, pues tenemos que ser conscientes de que el arte no es que se adapte a tu casa, sino al revés, ¿no? Hay algo muy singular que siento que muchas personas hasta que ya lo tienen, lo sienten, porque el arte es de ver y crear como sensaciones en el mismo individuo. Entonces, cuando tienes una obra de arte sí te emana emociones, pero muchas personas no se abren también muchas veces a eso porque les da miedo. Entonces, culturalmente aquí hay mucho arte, hay mucho talento en todas las áreas, en música, en artes visuales, hay mucho. Y muchas son mujeres, por cierto. Eso sí, el dato sí lo tengo porque hubo un tiempo que estuve en cultura y de ahí me arrojó la estadística, hay más mujeres creadoras que hombres y hay mucho talento y muchos pues ya andan fuera y así, ¿no? Pero creo que sí hace falta como más difusión en este campo. Tenemos aquí el dato de que ha tenido exposiciones tanto locales, nacionales e internacionales. Cuéntanos un poquito de en qué lugares se ha presentado su arte. Sí, pues mira, he estado en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en Chile, en Alemania. Siempre se hacen como intercambios, ¿no? Entre artistas, entonces eso me ha ayudado como a permear esta parte de las exposiciones. He estado participando en España, he estado participando con maestros de la Universidad de Valencia, donde, bueno, llevamos gráfica allá y ellos se traen acá, entonces sí ha habido como mucho movimiento en ese sentido. En otros estados también, he estado en Guadalajara, que ha tenido mucha aceptación, en Ciudad de México, entonces sí en otros estados se percibe mucho mejor y aquí también, pero sí siento yo que somos más conservadores en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si hay una pieza que yo considero que está muy fuerte, en otro país sí la aceptan, entonces como que sí cambia mucho de la percepción. Pues claro que uno es crítico de su propio trabajo, ¿no? Y hay unas que dices, hijo, pues no me llenó tanto, pero yo creo que, bueno, esta serie de arquetipos me gustó mucho y la obra que se llama La culpa no fue suya, me gusta mucho porque fue como muy ad hoc del momento, pero fue de manera auténtica, o sea, no, de hecho esa pintura iba a llamar Eva,
Y fue, no sé si se acuerdan del colectivo La Tesis, de que cantaban La culpa no era de ella. Entonces esa obra se trata precisamente de las manifestaciones y de esta parte de que, bueno, yo a mí, el detonante que he tenido durante muchos años fue de que un político dijo que las mataban por andar en minifalda. Entonces hablo sobre eso en esta obra. Es una mujer en el desierto, como con una serpiente, que bueno, para la teología de la liberación, Eva vino a dar el conocimiento en vez del pecado. Entonces sobre eso es la pintura, y cuando yo estaba terminándola, escuché a este colectivo La Tesis, entonces de que la culpa no era suya. Entonces dije, pues es que sí, o sea, aquí está, ¿no? Aquí está lo que estoy plasmando, y le cambié el nombre. Pues fíjate que esta serie me la han comentado mucho. De hecho, sí, estuvo una pieza en España, en Madrid, y luego, bueno, pues tengo críticos de arte o tontelles con esta de La culpa no fue tuya, y otras que son de esta misma serie, me la reconoció. Y sí ha habido como, hubo un encuentro en La Esmeralda, en la Escuela Nacional de Artes, muy importante aquí en México, y les encantó la obra a los estudiantes de La Esmeralda. El conocimiento, como les decía, es de parte del concepto, la investigación. He hecho muchos diplomados pues para llegar a ese concepto, ¿no? Y pues tener todas las fuentes bibliográficas y maestros, ¿no? Que son especialistas en el tema. Y ya eso lo aplico a lo que hago, a la pintura o al grabado, porque pues, soy especialista en grabado y en pintura. Entonces me gusta mucho la experimentación. Siempre estoy experimentando sobre lienzo. Si se fijan, mis pinturas tienen, no nada más es pintura, es tela, es hoja de oro, es carbón. O sea, generalmente cuando dicen pintura, es óleo. O sea, es óleo o acuarela o las técnicas así muy conocidas, y yo hago técnica mixta porque me gusta estar haciendo experimentación. Igual en el grabado me gusta mucho experimentar. Hace poquito estuve con el maestro Humberto Valdés, que él experimenta mucho sobre grabado en una placa de linóleo a placa perdida, y pues bueno, ahí estuve con él actualizándome. El vivir constante, el estar observando, el estar leyendo, y aparece, bueno, en mi caso me aparece una imagen y pues ya la aplico a la técnica. Es el mentado bocetaje, ¿no? Que vas haciendo, pero sí es el detonante creativo, que es algo muy raro, ¿no? Porque entra el instinto también con el sentimiento, pero tienes que razonar en esos conceptos y en eso que está pasando, ¿no? O sea, también no puedes como por ejemplo, ahorita que me preguntaban sobre el concepto de las mujeres y todo esto, pues no te lo puedes inventar tú, tienes que tener el autor especialista, el que ya lo investigó y que te da el conocimiento. Entras como en un proceso pues no sé llamarlo, pero estás haciendo, sabes que estás aplicando una técnica, pero en una pincelada, en un trazo, lleva una fuerza como de sentimiento. O sea, no sé si me explico bien. O sea, de hecho, en las artes es bien importante porque dejas memoria en lo que está pasando, pero además siento que el artista deja la memoria de su sentimiento, de su ser, por medio de una pincelada. O sea,
O sea, imagínense ustedes Rembrandt, ¿no? En su momento lo que pintó y se queda ahí como su pincelada, su mano plasmada ahí, o sea, el trazo que hizo ahí está plasmado y nadie lo mueve después de tantos años. Entonces a mí eso se me hace muy, muy interesante. Bueno, pues esta es La casita de muñecas. Esta obra es de fotografía e instalación. Esta se la dediqué a mi hija, que en aquel momento era una niña y ya estaba a punto de ser adolescente. Entonces, bueno, como ya escucharon todo el concepto, yo decía, pues es que no quiero que pierda la autenticidad de lo que ella es. Y se la dediqué jugando con muñecas de papel en objetos miniatura. Y yo hacía como bodegones y los empezaba a fotografiar. Y luego entré en un juego muy lúdico porque al final hice una instalación donde veías las fotografías y no parecían miniaturas, ¿no? Y luego ya al final pues está la instalación donde son objetos, no sé, de 2 centímetros, 3 centímetros, ¿no? Y hubo una entrevista de la niña platicando sobre su niñez y sobre el arte y pues sí estuvo muy, muy interesante. En esta exposición hubo textos de Rocío Galicia, ella es investigadora del INAH y ella también es investigadora sobre la violencia y los feminicidios. El maestro Roberto Ramson, que del Sistema Nacional de Creadores, él es escritor. Federico Mancera, que también es SNI, investigador en la docencia. Entonces sí hubo como todo un concepto, ¿no? Lo que hablaba ahorita en esta serie. Y pues los arquetipos, este es el libro que salió. En los arquetipos está Ainhoa Velázquez, que ella es investigadora de la UNAM y que es investigadora precisamente de la violencia en México. Entonces pues muy acertado su texto. Yo empecé con precisamente una obra que por cierto te dices que te gustó mucho. Empecé con esta obra, hice una maestría en artes donde era investigar el tema y realizar producción artística, ¿no? Entonces yo en aquel momento dije, pues voy a hacer con diferentes técnicas, hice arte objeto, hice pintura y gráfica. Y hice gráfica de gran formato, de 1.50 por 1.20. Y cuando vi las pinturas, dije, no, pues es que me gusta mucho el resultado de gran formato y quiero hacer una serie específicamente a raíz de esta pintura. Y por eso la incluí aquí. O sea, esta la hice en el 2013 y estas son del 2020, 2021. Entonces fue a raíz de esta que me generó, que me gustó y me generó como esa producción que tengo.